Dios mío, del inframundo. Porque si hay un juicio, evidentemente es porque alguien se está sentenciando y alguien queda absuelto. Ahora, me gustaría saber, y al público también, Stephanie, ¿tú tuviste algún tipo de experiencia con cárceles espirituales? Sí, claro que sí. Ok, cuéntanos. Entonces, pero en primer lugar vamos a hablar, ¿qué sería una cárcel? Yeah. Una cárcel viene siendo como un lugar destinado para que una persona cumpla con una condena. Es un lugar de encierro para que la persona se vea privado de su libertad. Eso es cierto. Entonces, ¿qué viene siendo el inframundo? Bueno, vemos en una de sus definiciones, que son muchas, que viene siendo como un lugar donde habitan los espíritus. Ay, lo digo. Muy fuerte. Entonces, sí tuve experiencia con cárcel. Mi espíritu estuvo encarcelado. Dios. ¿En qué dimensión estuvo? ¿Sabías el nombre o qué sucedía ahí? No sabía el nombre ni la dimensión, solamente sabía que estaba atado y yo no podía crecer espiritualmente. Mis dones también estaban presos en el mundo espiritual. O sea que hay personas que están en las iglesias, que están caminando, están vivos, porque los vemos vivos evidentemente, pero están cautivos, atados y encarcelados espiritualmente. Sí, y no lo saben. Y algunos sí, pero sucede lo siguiente, hay dos tipos de disciplina. Wow. Hay un tipo de disciplina que es espiritual. Hay personas que hacen cosas y creen que porque su pastor no lo sabe, Dios no lo sabe. Okay. Sin embargo, hay personas que hacen o cometen cosas que son mal ante los ojos de Dios. Ellos lo saben. Yes. Entonces, ¿qué sucede? Que como estábamos hablando anteriormente, hay un demonio que mira, te está dando un seguimiento. Entonces, cuando tú cometes un error, cuando tú pecas, cuando tú haces algo que está mal delante de los ojos de Dios, ese demonio va y te acusa en un tribunal. Entonces, tu espíritu puede ser encarcelado y puede que tú no estés aquí en disciplina, pero en el mundo espiritual sí lo estás. Tú estás diciendo, el mismo espíritu que te observó cometer el hecho, sí, va a un tribunal, entonces, sí, para que te juzguen, ¿verdad? Y la sentencia, él la gana a favor de él, para poseer tu cuerpo y hacer como él quiera. Exactamente. Y esto sucede mucho con las personas que son residentes en el pecado. Okay. Esas personas que residen en el pecado, que los pastores le dicen cacones, que son esas personas que lo aconsejan, que le dicen, que le dicen y vuelven y recaen y vuelven y recaen. Los pastores le dicen cacones. Tremendo. O sea, que los cacones. No. Exactamente, esas personas que le dicen así, que son cacones, que son personas que sabiendo que las cosas están mal, aún así la siguen cometiendo. Su espíritu es encarcelado en el mundo espiritual y se siguen congregando, siguen haciendo las cosas, pero tú lo ves que no avanzan. Ellos mismos dicen, Dios, yo no puedo avanzar en Dios. Pero ¿qué es lo que me sucede? Que no puedo avanzar. Pero ¿qué es lo que me sucede? Que yo veo que Dios usa a todo el mundo menos a mí. Wow. ¿Qué es lo que me sucede? Que no entiendo la Biblia. Wow. Que no puedo discernir la palabra. Ok, vamos por partes, porque ya sí, tú has tocado un tema. Wow, espérate. Primero no avanzan porque están encarcelados. Entonces acuérdate que hay un avance que es en lo secular y un avance que es espiritual. Pero ¿qué pasa? Que el avance espiritual va primero. Entonces después se caracteriza, se concretiza aquí. Exacto. Primero Dios te entrega un don en el mundo espiritual y luego entonces tú lo ves aquí. Es cierto. Entonces, primero el avance es espiritual y luego aquí en lo secular. Wow. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que no saben que ellos están operando bajo dones irrevocables que Dios le entregó hace tiempo, hace 10 años atrás. Wow. Pero sin embargo su espíritu está encarcelado en el mundo espiritual. Tú decías también, lo segundo que decías era que no entendían la Biblia. Es decir, señores, esto es fuerte. ¿Saben por qué? En ese sentido es que no tienen discernimiento ni capacidad de comprensión de la Escritura. Por lo tanto, ellos no pueden aplicar lo que no entienden. No pueden practicar lo que no saben. Exactamente. Porque lamentablemente su espíritu está detenido, está enclaustrado en una cárcel espiritual. Sí, yo recuerdo que en mi proceso de liberación, en una ocasión, cuando el pastor me estaba ministrando liberación, me dijo, mira, el ángel lo voy a enviar ahora a que te saque de la prisión. Y recuerdo cómo me desataban, yo lo sentía, como me desataban las manos, estaba atada de manos y de pies. Entonces mis dones todos estaban encarcelados en el mundo espiritual también. Yo te creo porque a mí me pasó que alguien tuvo que orar por mí una vez. Y cuando oró por mí, recuerdo, decía que yo estaba como rodeado de demonios. Eso era un tiempo atrás. Estaba rodeado de demonios y yo estaba como amarrado. Y había una guardia alrededor de mí de demonios. Y ciertamente
Mi vida cambió luego de ahí porque esa persona Dios la utilizó para romper ciertas cosas. Hay cosas que no pasaban y yo no sabía por qué. Pero yo decía, pero acá, ¿por qué no me ocurre esto? ¿Por qué no me ocurre aquello? Y era eso precisamente, era una cárcel espiritual. Pero yo no sabía, desconocía el hecho. Y yo sé que hay mucha gente que tú la ves caminando, tú la ves haciendo sus actividades normales, físicas, pero lamentablemente están en un claustro, están encerrados en prisiones de oscuridad. Exactamente, hay hasta pastores que están encerrados en prisiones de oscuridad. Lo dijo. ¿Cómo así? Sí. Lo dijo. Sí, porque es que, mira qué pasa, los tribunales, el que dice o da una sentencia, el que aprueba y desaprueba es Dios. Ok. Entonces hay personas que están cometiendo falta delante de Dios y creen que porque son líderes no son notados. Y en el mundo espiritual todo es notado, todo es apuntado, es algo que es muy organizado. Entonces, en cuanto a las prisiones para los demonios, también eso es otro tema. ¿Por qué? Porque los demonios también son encarcelados. Sí, habíamos hablado en el programa anterior que los demonios también sufrían una especie de castigo. Sí. Iban a los abismos, que son cárceles. Yo quisiera tocar brevemente algo. Bueno, que lo toqué en el programa anterior. Y es acerca, por ejemplo, Jesús dice que el espíritu anda por lugares secos. Lugares secos es una cárcel espiritual. Lo que pasa es que la Reina Valera está haciendo una traducción no muy efectiva en el contexto. A los judíos la llamaban sillá, a esa dimensión. De hecho, me ha tocado a mí orar por personas que están, por ejemplo, en tierra de nadie. Tierra de nadie se le conoce a una franja, a un pedazo de tierra, un espacio de tierra que hay entre República Dominicana y Haití. Oye, esto es físico, no es espiritual, es físico. Un tramo de tierra, un espacio, se le llama tierra de nadie. Ahora bien, espiritualmente hablando, hay gente que está en tierra de nadie. Y tú lo ves que ellos están dando vuelta. Y lo curioso del caso es que cuando ellos vienen en sí del trance, que desde la liberación, que me ha pasado, ellos vienen pestañando, buscando como dónde están. ¿Por qué? Porque estaban en una dimensión, y en otras ocasiones también ha pasado, que me preguntan, ¿y dónde yo estoy? Y yo no estaba en tal parte. Porque espiritualmente estaban en otro lugar. En otro lugar, así es. Eso es increíble. Es increíble. Y también otra cosa que esta prisión es muy utilizado, también animales. Hay personas que su espíritu lo envían a animales también. Dios mío. Y lo encarcelan ahí. Eso es cierto. Hay gente que le atan el alma a animales. Por ejemplo, se pasa mucho en hechicería. En el vudú, la hechicería. Exacto, en el satanismo, donde a una persona se le quiere hacer una maldad y, por ejemplo, yo quiero que arrastre como un perro. Ejemplo. Y le atan el alma a un perro, hacen el trabajo con un perro o con un gato. Exacto. Como lo he visto a personas que le hacen trabajo con un gato muriéndose, para que ese espíritu de miseria y de putrefacción alcance a esa persona. Así es. Eso es increíble. Entonces, por ejemplo, en el asunto de las cárceles espirituales, esto es fuerte, Hay otro punto. Porque mira cómo es la cosa. Los científicos dicen que el universo nuestro está dentro de otro universo. Y dentro de ese universo hay otro universo. Y dentro de ese universo hay otro universo. La Biblia habla que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Eso es cierto. Porque Dios es tan infinito, es tan vasto, que no hay nada que pueda soportar esa luz que Él tiene. Ahora bien, de la misma manera que hay regiones celestes, que aquí vamos a entrar a un punto que yo sé que quizás tú lo has vivido, y yo sé, he tratado con personas y he orado por personas que han estado ahí. Hay personas que están en cárceles astrales, por ejemplo. Oye esto. Los abismos, ¿qué son los abismos? Los famosos hoyos negros que la ciencia habla es uno de los abismos, porque hay varios. Uno, esos abismos que son hoyos de alto magnetismo, de oscuridad, ahí, por ejemplo, los demonios son atormentados, como tú bien lo decías. Sí. Uno, dos, personas que son su alma llevada allá. ¿Para qué? Es una región de oscuridad, es una región donde no hay luz, es una región donde lo que hay es confusión, donde hay es tortura. Y aquí viene un punto. Me ha tocado tratar con personas que a la hora de dormir, oye esto, ellos escuchan voces. Porque hay voces celestes y voces infernales. Cuando ellos escuchan voces infernales de gente que ellos dicen que ven gente quemándose, gente gritando, desesperada, ven esqueletos, ven la forma de deterioro de la piel,
esas voces que ellos escuchan son personas que están en esas cárceles. Ajá, así es. Señores, esto es increíble. Entonces, ¿por qué ellos la están escuchando? De alguna manera, espíritu, porque no es un don divino, están creando un tipo de conexión entre ese nivel espiritual y la persona que está viva todavía. Pero es precisamente, o a veces Dios te lo permite para que tú sepas en qué nivel de atadura tú estás. Hay muchas personas que no saben esto. Sí, porque esa experiencia, discúlpame, esa experiencia yo la viví. Okay. De escuchar esas voces y no pude ver, pero pude escuchar esas voces y fue algo totalmente terrorífico para mí. Y para mí Dios lo permitió para que yo viera en el nivel de atadura que yo estaba en ese momento. Okay. Sí, fue algo totalmente sorprendente. Es increíble. Es increíble. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú dirás, pero ¿cómo es que mi espíritu o que mi alma está encerrado si mi alma está en mi cuerpo? Es que eso no es así. Le voy a explicar algo. El alma, yo creo que uno de los misterios más grandes a entender en este campo es el alma. El alma es algo que yo tengo tiempo estudiando y todavía yo no he podido llegar al fondo del tema. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente. ¿Cómo puede ser que mi alma está supuestamente en mi cuerpo? Y aquí me llama mucho la atención lo que creían los judíos. Los judíos decían que la muerte era una 60ª parte de la muerte. El sueño era una 60ª parte de la muerte. Literalmente, parte de tu alma durante la noche se desprendía de ti un 60%, no un 100%. Y ese 60% que se desprendía de ti, tú podías entonces hacer, tú tenías los sueños, las visiones, todo lo que te pasa en los sueños es precisamente porque tu alma se desprendió de tu cuerpo en un 60%. Oye esto, pero no obstante a eso pasa lo siguiente, es que el alma como tiene conexión, ahí viene un punto, el alma tiene conexión con el mundo espiritual más allá de tu control consciente. ¿Qué pasa? Tú puedes recibir, porque el alma, y es algo que pasa que, por ejemplo, cuando no te pasaba cuando tú estabas en el satanismo, que tú salías del cuerpo y todo lo sabías. Claro, no, sí, claro. Porque claro. Los sentidos estaban desinhibidos. Tú no tenías el límite del cuerpo, porque hay cosas que tú no las sabes porque tú estás en el cuerpo. Inmediatamente tú estás fuera del cuerpo, tú todo lo ves, lo entiendes, sí. lo absorbes, lo asimilas. ¿Por qué? Porque estás fuera del límite. Oye esto. Entonces aquí hay un punto. Si el alma sale en un 60% del cuerpo, en el caso del sueño, el alma puede verlo todo, conectarse con el todo, con muchísimas cosas, que cuando vuelve al cuerpo totalmente, tú no te acuerdas. Oye esto. Sin embargo, y como va en la misma línea del tema, decían los antiguos que cuando el alma sale del cuerpo va a un juicio. Pero este juicio no era el juicio de las tinieblas como te pasó a ti, sino que era un juicio en el mundo superior. Dicho juicio era, tú empezabas a hablar con Dios, pero tú viniste a la tierra por tal y tal cosa, pero tú no le estás haciendo. Entonces tú le decías a Dios, decían los antiguos, tú le decías, desde hoy, sí, yo lo voy a hacer. Cuando yo baje de nuevo el cuerpo, yo lo voy a hacer. Por eso mucha gente cuando al despertar no aparecía, no despertaba. Porque ellos decían que lamentablemente, porque Dios sabía que ellos no iban a cumplir lo que ellos dijeron, Dios no le permitía despertar otra vez. Entonces, ¿qué pasa acá? La cárcel como tal, y ahí es que viene el punto, y hay otro nivel que yo conocí muy bien, se le llama arca. Hay gente que tú ves que, por ejemplo, insípidos, desabridos, son personas que no tienen un espíritu de aridez, un espíritu como de desierto, como de resequedad. Esas personas que tienen ese tipo de comportamiento son como gente que en buen dominicano nosotros le decimos que le hace falta sal. Como su sazoncito. Sí, su sazón, porque no tienen sal. Ese tipo de gente, yo siempre me acuerdo de Peña, porque él siempre decía, cuando él veía a una gente como media, como que no tenía mucho sazón, o como no tenía mucho brillo en el espíritu, que siempre decía, despiértate. Y era cierto, porque hay un punto. Una de las cárceles más comunes es que la persona entra en un punto donde está pesado corporalmente. Sí. Okay. ¿Tienes algo que decirlo al respecto? Sí, es así. La gente está en una pesadez física y todo le pesa y no acciona en ningún área y no hace nada. No hace nada, estancado. O sea, porque la prisión espiritual va a hacer que la persona no pueda
no pueda avanzar, no pueda caminar. Es algo donde la persona se va a sentir estancado totalmente. Y la gente lo que no sabe es que lo que está en el mundo espiritual es lo que se va a materializar aquí, es lo que se va a ver aquí, es lo que tú vas a ver en la persona aquí. Hay personas también que no saben que tienen otras cosas también encarceladas en el mundo espiritual, o sea, atadas. ¿Cómo cuáles? Como los dones. Eso es importante, ese punto. Sí, es cierto, los dones. Los demonios toman los dones, sí, que le van a hacer daño a ellos, sí, y lo paralizan o lo neutralizan. Y esa persona entonces lamentablemente tiene mucha capacidad, puede hacer muchísimas cosas, pero no la hace porque los dones están retenidos. Sí, y escucha esto, no obstante, hay ocasiones en las cuales hay demonios que tienen dones de personas que lo tienen atado. Entonces cuando esa persona está ministrando, que llama a los ángeles vienen, esos demonios se van en ese momento, pero luego entonces vuelven de nuevo. Yo recuerdo que mientras me estaban ministrando liberación, habían aproximadamente 15 o 20 demonios que tenían mi don de sanidad atado. Oye. Fuertemente. Wow. Increíble. Sí. Increíble. Sí, porque es algo muy fuerte que tengo, que Dios me ha otorgado. La sí, sanidad. La sanidad. Dios mío. Sí. Sabes que hay que estar muy claro. Yo te hablé, por ejemplo, de las cárceles astrales brevemente, que solamente toqué los abismos porque hay otras. Hay cárceles en planetas y hay cárceles en estrellas, o hay cárceles en la luna o en el sol. Esto es otra cosa. Sí. Oye, esto es una locura. Hay personas que nacen bajo el efecto lunar. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que en el libro de los Evangelios que Jesús oró, los discípulos estaban orando por un niño. El niño tenía un espíritu epiléptico, pero la palabra epilepsia es una palabra moderna. Es decir, en el tiempo de Jesús no se usaba eso. Lo que mayormente la traducción original habla es de un espíritu lunático, es decir, un espíritu que operaba por la luna. Qué curioso, aquí hay otro ejemplo. Jacob, oye esto, Jacob estaba donde su tío Labán. Labán, para los judíos, Labán es el brujo más grande que hay. No es Balaam, no, es Labán. Bueno, oye, ¿por qué? Porque la palabra Labán viene de la misma raíz que la palabra Labaná. Labaná es luna en hebreo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decían ellos? Que Labán trabajaba con la luna. ¿Cómo que trabajaba con la luna? Claro, estaba trabajando con el espíritu lunar, con los espíritus que trabajaban que operaban en la luna de las tinieblas. Por esa razón, Jacob duró ¿cuántos años con Labán? 14. Esos 14 años fue bajo esa cárcel que la luna le proveía el poder a Labán. Oye bien. Entonces, Dios sí le dijo a él, ten cuidado con ponerle la mano a Jacob, ten cuidado, pero en vida real, aunque Dios le haya dicho eso a Labán no dejó de trabajar con la luna. Esto es increíble. Entonces, yo entendí que hay cárceles que son astrales, es decir, están en los astros. Por eso hay astros que a personas la tienen detenidas. ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo. Yo conocí un caso de una muchacha. Ella era practicaba yoga. ¿Qué sucede? Un día me pone en contacto para que yo ore por ella. Y cuando ella me empieza a decir lo que ella tiene, me dice que ella trabajaba con las estrellas. Digo, que ella tiene una estrella asignada. Digo, ok, la Osa Mayor. La Osa Mayor es una constelación de estrellas, ¿no? Igual que la Osa Menor, igual que Orión. Esos son nombres que uno los tiene como inofensivos, ¿no? Porque no tienen un nombre agresivo o para tomarle miedo. Sin embargo, lo que sucede en ese entramado estelar es para ponerle atención. Ella dice que a ella, en el rito que le hicieron de iniciación, en uno de los ritos para penetrar más profundamente en el área, a ella la tomaron y le dieron esa estrella. Y esa estrella era que la guiaba a ella en las noches. Oye esto. De alguna manera, cuando yo quería orar por ella no se dejó orar. Recuerdo. Ella quería ser libre porque estaba siendo atormentada. El matrimonio tenía problemas, en el trabajo tenía problemas, donde quiera. Yo deduje rápidamente, tiene un problema de una cárcel astral. ¿Por qué? Bueno, porque en esa estrella que Orión, la Osa Mayor en este caso, en esa estrella hay varios principados
Los principados no están en los cuerpos, señores. Los principados gobiernan otra esfera, así es. otra dimensión. Ni tampoco andan haciendo cuantas cosas que la persona cree. Que la gente cree. Sí. No. De que bien principado, no, realmente no es así. Y vamos a hacer un programa concerniente. Por ejemplo, Pablo dice algo muy interesante. Pablo dice que hay tronos, hay dominios, hay potestades, hay principados y hay huestes. O sea, son toda una categoría de seres que está hablando. Ahora bien, ¿qué pasa? Ella, al estar en esa, incluso estando dentro del Evangelio, no pudo ser libre porque estaba dentro de esa cárcel astral. De hecho, todavía los demonios activaban algunos dones o lo usaban a su favor. Porque cárcel, no estamos hablando de cárceles porque físicamente yo estoy allá. O tengo grilletes que son físicos, no. Yo estoy hablando que yo respondo a una actitud o respondo a una conducta. Un encierro. Exactamente, a una limitación. Cárcel viene siendo como un encierro. Y es una puede limitación. ser mental. Exacto. Puede ser sentimental, emocional. Exacto. Porque anteriormente también tomabas en cuenta el punto de personas que son fríos. Sí. Personas que no tienen sentimiento. También. O no tanto sentimiento, un sentir. Personas que son poco humanos. Personas que son como personas. Eso mismo que le falta como un sazón. Que a veces no sonríen. Son personas que tienen esas ataduras. O sea, tienen cárceles en diferentes tipos de cosas. Personas que no pueden moverse, no pueden movilizarse. Eso es cierto. Físicamente hay personas que no pueden caminar. Hay personas que son haraganes, para que me entiendan en buen dominicano. Sí. Personas que son pesadas. También tienen una cárcel en ese sentido. Eso es cierto. Porque hay personas que tú la ves normal. Tú la ves que ellos son supuestamente tímidos, taimados, cohibidos, pero mentira. La mayoría de veces que ellos son flemáticos, no, es que la mayoría de veces están atados a una cárcel que ellos ni saben que existe. Ahora bien, ¿cómo yo entro a una cárcel? En el caso tuyo, ¿qué te pasó? ¿Cómo tú entraste por los pactos que tú habías hecho? Yo entré porque como yo había hecho tantos pactos en ese momento, entonces cuando yo fui maldecida, junto con esa maldición, entonces me metieron presa. ¿Cómo fuiste maldecida? Fui maldecida, lo conté en mi testimonio, exactamente por el mismo príncipe de las tinieblas. Entonces, como yo me fui en disciplina del luciferismo, entonces fui maldecida por él. Y duré aproximadamente 2 años con esa maldición. Dios. Entonces, junto con esa maldición, entonces me metieron presa en el mundo espiritual. Junto con todos los dones y todo, presa completamente. Fue en ese lapso de tiempo que tú, donde quiera que llegabas, ocurría algo malo. Exactamente, pero que entonces, tú sabes, como estamos hablando anteriormente, entonces metieron preso también mi finanza. Metieron preso mi felicidad. Dios. Mis avances, porque hay personas que tienen una cárcel. Hay personas que tienen una cárcel de no querer aprender algo nuevo, ¿tú sabías? Sí, claro. Hay gente que todo lo nuevo se le hace difícil. Se le hace difícil y se encierran en lo que ya saben y dicen, no, yo no voy a aprender algo más. Yo no voy a estudiar teología porque me enseñan cosas que son muy... No, usted coge lo bueno, desecha lo humano, pero hay que estudiar. Claro que sí. Hay que educarse. Tiene que profundizar. Y hay que profundizar, por eso hay tantos errores hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que tienen cárceles en distintas cosas de su vida y no la saben. Hay personas que tienen una cárcel de soltería. Ok, ya. Sí. Que tienen una cárcel de soltería, tienen un encierro. Dicen, no, yo no voy a poder tener pareja porque nadie me va a comprender. Yo no voy a poder estar con nadie porque nadie va a ser igual que yo. Nadie va a entender tal situación. Entonces eso es un encierro espiritual, es una cárcel que tienen. Lo soltó, muy fuerte. Tú sabes que ahora que tú hablas de eso, también que tú decías que donde quiera que tú llegabas ocurría algo malo en ese trayecto donde fuiste maldecida, que estabas en esa cárcel. Pasaron accidentes, pasaron desgracias. Desgracia totalmente. Hay gente que tienen, yo le digo que tienen una mala vibra, porque donde quiera que ellos llegan, el ambiente como que cambia, exactamente. Pero acuérdate que todo lo que es una palabra, entonces en el mundo espiritual es otra cosa. Acuérdate que lo que es mala vibra, lo que llamamos, no, esa persona tiene algo malo, tiene mala vibra, son entonces ataduras o demonios que andan con esa persona, entonces causan que todo cambie al alrededor, ¿me entiendes? Porque acuérdate que no es que porque él dijo vas a ser maldita lo fui, sino porque él dijo vas a hacerlo, entonces envió demonios para que así fuera. Exactamente. Porque no es porque él dice se va a hacer, que se haga, no es porque él dice no, eso va a ser así, va a ser. Él tiene que hacer que se haga. Que se haga. Sí, porque la maldición, la gente tiene que entender qué es una maldición. Una maldición no es más que una fuerza espiritual que está trabajando en tu contra. Exactamente.
es una fuerza espiritual que está trabajando en tu contra, porque una maldición no es que porque él no es Dios para decir que se haga esto y se va a hacer. No, es que él dice se va a hacer, pero él tiene que causar que se haga, mandando demonios para que así se cumpla la palabra, lo que él ha dicho. Increíble esto, señora, es increíble. Por eso yo sé que lamentablemente, entonces, para que yo me sintiera que realmente yo estaba maldita, él mandó unas legiones de demonios a que hicieran que donde quiera que yo llegara estuviera ese problema. Todo se dañaba, se iba la luz, todo. Entonces, por eso, cuando Dios entonces me libertó, fue lo contrario. Entonces, donde quiera que yo caigo como en gracia, todo el mundo bien y todo como una cosa diferente. Lo contrario. Lo que ellos tenían secuestrado era esa gracia. Sí. Era esa gracia. Esa gracia, lo tenían secuestrado. El favor de secuestrado. Dios era que ellos tenían secuestrado. Terrible. Esto es increíble. Señores, yo sé que mucha gente se va a sentir identificado con este tema, porque en alguna área de nuestra vida nosotros necesitamos mejorar. Y a veces hemos buscado toda la manera, la forma de que suceda. Hemos humanamente buscado el trayecto de que ocurra, pero no ha pasado. No ha pasado porque es un problema espiritual. Por eso todos en alguna que otra área necesitamos liberación. Claro. En alguna que otra área necesitamos oración. Sí, sí. En eso hay que estar. Sí, bien por claro. eso yo siempre digo que no solamente las personas que vienen del ocultismo al evangelio necesitan de liberación, porque hay personas que tienen muchísima cárcel y atadura de muchas cosas que no conocen. Por ejemplo, el tema de las culebras. Hay personas que creen que todas las culebras son metresas. Sí, eso es cierto. Acuérdate que cuando la serpiente fue a tentar a hablarle a Eva, ella no fue como seducción, ella fue, ¿me entiendes?, en la lengua. Entonces hay personas que tienen una serpiente en la lengua. Hay serpientes que son de enfermedades. Ok. ¿Sabes qué? O sea, tú estás diciendo que hay personas que tienen enfermedades, Sí. que están en una cárcel de enfermedad, Sí. producto de un espíritu que lo tiene. Exactamente. ¿Sabes? Producto de un espíritu que lo tiene atado. ¿Sabes qué? Eso es muy interesante. Yo recuerdo un caso de liberación que traté, en donde no se me olvida que esa muchacha, ella tenía, yo le decía a ella que ella era multipolar. Ella tenía, porque normalmente se dice que la gente es bipolar, pero yo no, a veces bipolar sería doble. dos. Pero yo sé que ella era multipolar porque me sentaba a hablar con ella y como 7 personalidades se le manifestaban. Sí. Cuando yo recuerdo que un día le digo yo, tú tienes un espíritu de locura por parte heredado de tu mamá. No se me olvidó una tarde. Bueno, pero creo que fue el otro día que oramos por ella, y cuando oramos, digo yo, el demonio decía, loca, 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 pero oye esto, mentalmente hablando, la desconectaba de un nivel que mucha gente le pasa esto. Ella era como con otra gente que tú estabas hablando, o como que estaba en otro lugar. Te variaba la tonalidad de la voz, y el que ha estudiado locución conoce de eso. Y yo sabía, y yo decía, eso no es normal, porque yo le veo la tonalidad de la voz distinta, le veo los gestos distintos, le veo la personalidad distinta. Y cuando nos dimos cuenta que cuando empezamos a orar, los demonios la tenían en varias dimensiones, increíble. Sí. No en una, no, en varias dimensiones, que son precisamente esas cárceles. Sí, exactamente. Entonces tú sabes que en ese tipo de casos, realmente la bipolaridad no es de Dios. La multipersonalidad no es de Dios. Porque normalmente lo que sucede es, y mire, y fíjense en esto, si una persona es bipolar o multipolar, como tú dices, normalmente es que hay un espíritu que está subiendo en cabeza, como llaman los grupos. Exactamente. Lo que pasa es que lo está haciendo de forma inconsciente esa persona. Exactamente. Pero está subiendo en cabeza y está tomando la personalidad y sustituyéndola. Exacto. Por eso hay en la liberación, dentro de las cosas que tú ves, una es que hay espíritus, como bien hablábamos en el otro programa, que el famoso relevo. Tú sacas el espíritu principal, él sale, pero él deja uno que se queda con el mismo nombre y tú crees que el espíritu no ha salido. Esa es una. Por otro, también puede pasar que el espíritu puede que lo que están adentro, lo que quedan adentro ahora, empiecen hasta cambiarse de nombre, precisamente para confundir al ministro de liberación con la finalidad de que él no saque al demonio que está dentro. Exactamente. Y mira, en ese tipo de casos así, hay personas que tienen su personalidad encarcelada.
Tú sabes que hay personas que tú la ves y tú dices, wow, pero a veces esa persona es muy bien, es muy amable, pero a veces tú no sabes qué le pasa. Tú dices, wow, pero si fuera como, si esa persona fuera siempre como es, de tal y tal y tal forma, en tal y tal ocasión, pero mira, en esta ocasión se portó bien, en tal ocasión como que no se portó tan bien, en tal ocasión como que tuvo una actitud diferente. No entiendo por qué esa persona no es así, no es así. Tiene su personalidad encarcelada en el mundo espiritual y no puede ser el mismo. ¿Tú sabes por qué? Yo recuerdo que cuando yo estaba recibiendo liberación, yo cada vez que recibí una liberación poderosa, fuerte, yo me miraba en el espejo y yo decía, wow, pero soy como yo misma, como que me encontré conmigo misma, como yo, es algo sumamente fuerte. Es increíble. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Dios mío. Amada, yo te quiero agradecer.